Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo lacrar nuestras botellas de forma casera y también veremos cómo poder personalizarlas con un sello en el lacre. En este vídeo vamos a ver cómo lacrar botellas, en mi caso, botellas de cerveza. Si has llegado a este vídeo, entiendes por qué tienes la intención de querer lacrar tus botellas. En mi caso lo hago por algo meramente estético, pero lacrar tus botellas te puede servir para conservar mejor tus bebidas. Tampoco es algo que queramos o solamos hacer en todas las botellas, en mi caso solo hago en algunas que hago de guarda de muchos años, que las lacro, las dejo y me olvido. Ten en cuenta que poner lacre después dificulta un poco más el poder abrir la botella. Para lacrar tus botellas, obviamente, lo que nos hace falta es lacre. El lacre se vende en un montón de formatos, ¿vale? Los que yo tengo y el que voy a utilizar sobre todo es en perlas o cuentas, como queramos llamarlos. Existen varios formatos, como por ejemplo también en barra, ¿vale? Que lo tenemos en barra. Que esto lo aplicaríamos pues con una típica pistola de silicona, nos entraría la barra y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto para aplicarlo en una botella es un poco absurdo porque no va a quedar muy uniforme. La manera que creo que es más sencilla para botellas es con perlas en un recipiente donde disolvemos las perlas y introducimos nuestra botella. Con la barra de lacre puede ser muy interesante si lo que quieres es, por ejemplo, pues lacrar un sello. Pero en este caso creo que con las perlas es mucho mejor y en mi caso mucho más económico. Pero bueno, si encontréis las barras de lacre más baratas que las perlas, lógicamente el lacre es el mismo. Disolvéis las barras y os puede servir igual. En mi caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero de todo tenéis que ver el lacre que tenéis más o menos a qué temperatura se disuelve, es decir, se convierte en líquido para que podamos aplicarlo. En mi caso, que son estas de aquí. No sé si se puede ver bien. Serían a unos 60 grados, ¿vale? Entonces, tenéis muchas maneras de disolverlo. Si queréis en una olla, hay unos típicos aparatitos con una vela que también se puede disolver, pero esos creo que no son la capacidad suficiente, entonces tenéis que buscar un recipiente más grande. Si lo hacéis en una olla, pues lógicamente vais a tener que utilizar mucho más lacre. En mi caso buscaba un continente un poco más pequeño, más acorde al tamaño de donde yo quiero aplicar el lacre, simplemente para no gastar tanto. Para ello, lo que yo tengo es una olla de calentador de estaño. Es un dispositivo muy pequeño, bastante barato y la verdad que yo lo utilizo para otras funciones más. Así que para mí, en mi caso no he comprado solo para esto, pero podría ser perfectamente si te lo compras solo para esto, ¿vale? Lo que pasa es que en mi caso lo utilizo para otras funciones. Simplemente he cogido la olla de soldadura, por no sumergirlo aquí y estropearlo. Tengo también un vaso de acero inoxidable, ¿vale? Que es el que voy a utilizar, que es de milímetros similar, ¿vale? Entonces vamos a preparar todo para lacrar nuestras botellas. Antes de empezar, recordaros que si os gusta este vídeo y el contenido que hago, le podéis dar a like y seguir el canal. Esto me ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias. Lo primero de todo, vamos a medir el nivel al que queremos el lacre, ¿vale? En mi caso, yo me lo hice, simplemente tenía por aquí una cuchara, un trozo de madera, para medir hasta donde quería el lacre de mi botella, ¿vale? He marcado con la raya de arriba, si veis, más o menos hasta donde lo quiero, ¿vale? Más o menos hasta aquí. ¿Para qué? Para que a la hora de sumergirlo me ocupe todo el lacre. ¿Por qué hago esto? Por ahorrar un poco de lacre. Podía llenarlo todo hasta arriba, ir sumergiendo y ya está, ¿vale? Pero por ir poco a poco. ¿Para qué tengo la raya de abajo? Porque, lógicamente, cuando vaya a sumergir la botella, el lacre va a subir, ¿vale? Por todo el espacio que ocupa el cuello de la botella. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente, yo he ido llenando agua. Y he ido calculando la altura con el agua hasta donde quiero. Y en ese punto he metido la cuchara y he marcado en la segunda raya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Encender nuestra olla de temperatura para calentar nuestro lacre, para sumergir nuestras botellas. En mi caso yo le echo un poquito de agua ahí en el fondo. Ahí. Y encenderemos nuestro calentador. Como hemos visto, en mi caso el lacre más o menos empezará a fundir o estará fundido a los 60 grados. Vamos a ir subiendo, ¿vale? Que se nos empieza a calentar esto. Va bastante rápido. Y entonces iremos añadiendo el lacre hasta la marca de abajo.
Insisto, lo podéis llenar entero y simplemente ir sumergiendo abajo, pero para que me queden todas más o menos uniformes, prefiero marcarlo. Vamos a ir aprovechando también, en mi caso, ¿vale? Para no estropear la mesa, vamos a poner un cartón. Y así lo protegemos de salpicaduras, que se nos caiga un poco de lacre, por si acaso. Vamos añadiendo poco a poco el lacre. Con paciencia, ¿vale? No hace falta que lo calentéis muy fuerte al principio, poco a poco ya se irá calentando. ¿Vale? Con paciencia poco a poco, ¿vale? Se nos va derritiendo todo el lacre, ¿vale? Como veis, ya está ahí bastante líquido. Y vamos a esperar a tener hasta el nivel que yo quiero. Y ahora que lo tenemos a nivel, esperamos a que esté completamente todo disuelto. Y introducimos nuestras botellas. Una vez disuelto, vamos a hacer la prueba con la primera botella. Como veis, ahí me queda un poquito por ahí, hacemos otra pasada. Y esperaremos a que se seque. Bueno, hemos esperado a que se seque. Vale, como veis ha quedado muy bien, casi profesional. Resultado muy bueno. ¿Qué hacemos ahora? Pues lógicamente lo único que hago es comprobar. Compruebo de nuevo el nivel. Como lógicamente hemos gastado un poco de lacre, echamos unas pocas más. Y disolvemos y vamos a por la siguiente.
En este caso, con una pasada. Esta han sido dos, esta ha sido una. Vamos a esperar a que se seque y ver un poquito qué tal las diferencias y cómo ha quedado, para ver si con una es suficiente, siempre que no se ha quedado ningún hueco en la parte de la chapa. Aprovechamos el tiempo de la espera, ¿vale? Que se seque, para añadir unas pocas más. Bueno, pues aquí tenemos las diferencias entre dos pasadas y una, como veis. Espera, a ver que enfoque. Entre dos pasadas y una pasada. El brillo de este se le irá ahora, ¿vale? Como veis, esta queda un poquito más grueso, han quedado las dos muy bien, ¿vale? Con una pasada, más que suficiente, pero claro, como pues lógicamente será pues un poquito más frágil el lacre, ¿vale? Como veis aquí, hay una pequeña curvatura, pero vamos, está todo bien. En mi caso, yo creo que lo ideal serían dos pasadas. Vamos a hacer una tercera prueba. Vamos a ver si nos funciona. He cogido un sello con el logo de la web. Vamos a ver si nos funciona para ponerlo en la parte de arriba y poder personalizar nuestro lacre. Vamos a ello. Y cogemos la siguiente botella. Esta de aquí, que de hecho no sé ni lo que lleva dentro. ¿Vale? Y lo ponemos aquí. Me ha quedado ahí un pequeño bulto, pero bueno. Vamos a ver si eso nos perjudica. Y vamos a coger nuestro sello. Esperamos un poquito a que se seque, pero no del todo. Y probamos. El sello ha quedado completamente limpio, como veis, ¿eh? ¿Vale? Nos ha quedado completamente sellada, ¿vale? Y como veis, no sé si se puede apreciar bien ahí. Sí, creo que sí. Ha quedado nuestro sello. La verdad que el sello, todo un acierto. Muy chulo. Vamos a hacer otra más con el sello. Espera, añadimos un poquito más de lacre. Y esta vez vamos a probar el sello, pero solo con una pasada. Simplemente por ver las diferencias. Vamos a ello. Esperamos a que se nos seque un poquito. Y aplicamos el sello. Hay que intentar no moverse, pero vamos, otra vez. Perfecto. El sello, como veis también, con una sola pasada, ha quedado muy bien. La verdad que me gusta mucho el resultado. Bueno, como habéis visto, lacrar botellas es muy sencillo. Os puede servir para botellas de cerveza en mi caso, o para botellas de vino, o cualquier tipo de bebida. Le da un toque muy bonito y en muchos casos os puede ayudar para preservar vuestra bebida. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.